Ahora vamos a ser más concretos todavía y vamos a poner un ejemplo muy particular sobre este proceso para asegurarnos que todos entendemos bien qué simboliza este proceso. Entonces, vamos a agarrar un ejemplo muy particular. Vamos a suponer que tenemos una población, por supuesto inventada por mí en este caso, de 100 individuos. Eh, cada puntito de estos, cada pelotita es un individuo. Y en realidad, si bien están graficados en dimensión 2, a mí solamente me va a interesar su proyección sobre el eje horizontal, o sea, el valorcito que arroja cada valor sobre el eje X. Por ejemplo, lo que este individuo me estaría hablando es que tiene una medida poblacional, pongamos por caso de, no sé, 0.17, que es su proyección de este valorcito sobre este eje. El otro eje simplemente está hecho para poder que se vean bien separados los individuos como si fueran individuos sobre un plano. Pero la verdad es que mi problema en este caso está en una sola dimensión, que es el valor que arroja en este eje, que son todos valores entre 0 y 1. Por ejemplo, vamos a pensar que este individuo tiene aparentemente el valor más alto cercano a 1 en esta población. Si yo a esta población le calculo la media de los valores de este eje horizontal, obtengo un valor de 0.47, que para mí este va a ser el parámetro poblacional. El parámetro poblacional es la media, que va a ser la media poblacional, por supuesto, la esperanza, que va a ser 0.47. Y lo que vamos a pensar ahora es cómo es el proceso de inferencia. Si yo quiero estimar esta media poblacional con una muestra, cómo funcionaría ese proceso. Y el proceso es el siguiente. El proceso es, me tengo que imaginar que ahora, si saco una muestra de tamaño 10, elijo de alguna manera, pensémoslo estocásticamente, aleatoria, 10 de estos elementos, de los 100 posibles. Y una vez que elijo estos elementos, estos 10 que están redondeados acá, lo que hago es calcular la media, pero de la muestra. Y en este caso, para estos 10 elementos tomados, el valor de la muestra, la media muestral es 0.43, que por supuesto no coincide con 0.47, pero está relativamente cerca. Varios comentarios con respecto a esto. Primero, notar que este 0.43 es lo que hablamos de lo que llamamos estimación muestral de este parámetro poblacional, que es el que vale 0.47. Y este número es la estimación, pero el estimador en este caso es algo que se llama media muestral, que consiste en hacer el promedio de elementos tomados al azar de la población. O sea, consiste en hacer una cuentita, que es esta cuenta que está acá, que es la cuenta de agarrar x1 dividido 10 más x2 dividido 10, así hasta más x10 dividido 10. O sea, la suma de todos los valores dividido 10, que es la cantidad de elementos. Y ese procedimiento, este cálculo, es lo que se lo llama estimador. Este cálculo hecho con elementos con variables aleatorias es también una variable aleatoria, es la más conocida de todas, se la llama x raya, la media muestral, y es una variable aleatoria, es un estimador. En tanto que cuando ahora a este cálculo lo especializo en los elementos específicos que saqué, estos que están redondeaditos en esta población, estos elementos, cuando los especializo en esos elementos, este estimador, este cálculo, este procedimiento, automáticamente se convierte en un número que en este caso es 0.43. Y acá ya hay una de las cuestiones relativamente abstractas de la estadística, que es esta oposición entre estimador y estimación. El estimador es algo muy abstracto, que es una variable aleatoria, es un procedimiento. Y no es un número, son infinitos números con infinitos resultados posibles, es una variable aleatoria. En tanto que la estimación es la realización de esa variable aleatoria en un número específico para una muestra específica. En algunos sentidos, que a mí me gusta pensar en esto, que es un poco como el experimento del gato de Schrödinger, donde en el fondo el estimador es algo aleatorio, ¿no? Es como el gato adentro de la caja, está vivo con cierta probabilidad y está muerto con otra probabilidad, y hasta que no abro la caja no puedo saber si el gato está vivo o está muerto. Entonces, una vez que abro la caja, este gato vivo o muerto deja de ser una probabilidad y se convierte en un número, que es el gato está vivo o el gato está muerto. Esa dualidad es fundamental en la estadística y tenemos que acostumbrarnos a pensar en esa dualidad, porque vamos a tener que vivir con realizaciones de nuestros procesos, que van a ser nuestras estimaciones, pero vamos a tener que pensar en general sobre las características de estos procedimientos, y ahí vamos a tener que pensar en términos de estimadores o de procedimientos en general. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen estos estimadores, estos procedimientos? Bueno, pensemos
que mi estimador realmente es la media muestral de 10 elementos, como estoy haciendo acá. Tomo 10 elementos al azar, los selecciono, los promedio y obtengo una media muestral, el X raya. Y lo que vamos a hacer ahora es pensar, y este de nuevo es un ejercicio bastante abstracto, que es pensar qué ocurriría si yo repetiera este procedimiento muchas veces. Entonces, acá, como todo esto lo pude hacer en el R jugando, me fue fácil repetir este procedimiento 10.000 veces. O sea, repetir el procedimiento para la misma población que está fija, sacar siempre 10 elementos al azar. No me acuerdo si eran con reposición o sin reposición, no quiero mentir. A los efectos prácticos es lo mismo. Y para cada una de esas 10.000 veces guardé la realización de la media muestral. Y lo que vemos acá es una estimación de la densidad del estimador media muestral. Esto es cómo se distribuyó efectivamente en 10.000 casos, cómo se distribuyó el valor, la realización de cada uno de esos cálculos. Es una aproximación a la distribución del estimador. Por supuesto que en este caso es una distribución calculada con datos empíricos que surgieron de haber repetido 10.000 veces el experimento. Entonces, acá hay un resumen estadístico de esas 10.000 replicaciones del proceso y podemos ver que la media de las 10.000 estimaciones es básicamente la misma que la media poblacional. Son valores muy, muy parecidos. De hecho, es casi igual, es el mismo valor, casi el mismo valor. ¿Eso qué me indica? Bueno, es un resultado muy importante, se llama insesgadez, que es que la media del estimador, la esperanza del estimador, que en este caso la estoy estimando por la media de haber replicado el proceso 10.000 veces, coincide con el parámetro poblacional que yo quiero estimar, que es la media poblacional. Entonces, esto es una forma de visualizar, mediante un experimento, cómo en realidad el setting estadístico piensa en estos procedimientos abstractos que son los estimadores o los procesos de cálculo. Pensar que uno puede repetir ese proceso muchas veces, como este que estoy haciendo acá, esta elección aleatoria de 10 casos, ¿qué pasaría si lo repetiera muchas veces? Y pensar en cuáles son las características que obtendría de repetir ese proceso muchas veces. Y evaluar esas características, por ejemplo, compararlas con el parámetro poblacional. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más importantes que tiene un estimador, un proceso de cálculo basado en una muestra? Bueno, la propiedad más importante de todas es una que se llama consistencia, que es que si yo la estimación del parámetro la repitiera con una cantidad, la hiciera con una cantidad n muy grande, si la cantidad de elementos de la muestra crece indefinidamente, este cálculo debiera parecerse cada vez más al parámetro poblacional. A eso se le llama consistencia. Y parece razonable. Si yo más información le pongo al procedimiento de estimación, más cerca tendría que estar del parámetro que quiero estimar. Otro parámetro importante es la insesgadez, que es lo que vimos recién. Es que mi procedimiento en promedio, mi estimador en promedio, desde el punto de vista teórico, coincida con el parámetro que quiero estimar. O sea, que sistemáticamente no erre ni por arriba ni por abajo de mi parámetro poblacional. Y por último, una propiedad tremendamente importante es una métrica, es algo que se llama error cuadrático medio, que es calcular la diferencia que hay entre mi estimador y el parámetro que quiero estimar. O sea, el parámetro y el estimador del parámetro, que por supuesto esto es una variable aleatoria. ¿Por qué esto es una variable aleatoria? Esto es un número fijo desconocido, pero esto es una variable aleatoria, por lo cual esto es una variable aleatoria. Elevado al cuadrado es una variable aleatoria. Y lo que me pregunto es cuál es el valor esperado de esa variable aleatoria. Valores chicos del cuadrado de la diferencia del estimador y el parámetro son buenos porque me hablan de que mi procedimiento para un n fijo está de alguna manera cerca en promedio del verdadero valor, y valores grandes son malos porque quiere decir que estoy quedándome muy lejos. Y un resultado fundamental de la estadística, que lo vamos a enunciar ahora pero lo vamos a ver con profundidad más adelante, es que el error cuadrático medio de un estimador, de un proceso, siempre se puede escribir y se puede pensar como la varianza del estimador, algo que mide la volatilidad, la variabilidad propia del proceso de estimación, más el sesgo al cuadrado que tiene ese estimador. Entonces, esta medida de sesgo es cuánto sistemáticamente erro por arriba o por abajo en el proceso de estimación. Entonces, esto va a ser muy muy importante porque, como vamos a ver más adelante, esto nos va a permitir pensar con mucha fuerza y muy claramente
cuando yo puedo elegir diferentes metodologías de estimación, ¿por qué elijo una y qué ventajas tiene una comparado con otra? Lo vamos a ver más adelante.